Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra videoclase correspondiente al módulo número uno del aula Enfoque Sistémico de la Administración de Empresas, de acuerdo a lo que teníamos programado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso. El día de hoy realizaríamos una presentación a la sesión sincrónica correspondiente a este módulo inicial del aula. Durante el desarrollo de la sesión sincrónica voy a compartir una presentación con las temáticas que abordaremos en este módulo número uno. Recuerden que durante el desarrollo de la misma, pues si surge alguna inquietud o duda, ustedes pueden presentarla por medio del chat de la plataforma y yo con gusto al finalizar la sesión estaré respondiendo todas las inquietudes a las cuales haya lugar. También les recuerdo que esta sesión sincrónica queda disponible dentro de la plataforma Big Blue Button durante los próximos 14 días a partir del día de hoy que realizamos la sesión sincrónica. Y pues también actualmente estoy haciendo el ejercicio de grabar cada una de las sesiones sincrónicas para posteriormente cargarlas en la plataforma y que ustedes pues puedan acceder a las mismas aún posteriormente a la realización de la sesión sincrónica para que no sea únicamente durante estos 14 días, sino que después de los 14 días ustedes también dispongan de ese material. Bien, recuerden entonces si existe alguna inquietud o alguna duda, pueden presentarlo por medio del chat de esta plataforma o en caso que posteriormente ustedes vean el video que quedó grabado de la sesión sincrónica, pues recuerden que pueden enviar su pregunta, su inquietud por medio del correo electrónico de la plataforma. Bien, bueno, inicialmente entonces el día de hoy realizaremos la presentación o realizaré la presentación de las temáticas trabajadas en el módulo número uno del curso que se denomina antecedentes del enfoque sistémico en las empresas. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez. El día de hoy, esta videoclase tiene como objetivo realizar una breve presentación de los conceptos básicos asociados a los antecedentes del enfoque sistémico. Esta videoclase o sesión sincrónica tiene una duración aproximada a los 30 minutos, por lo tanto, entre 2:30 a 2:35 deberíamos estar dando por finalizada a esta sesión sincrónica. Bueno, eh, la agenda para el día de hoy, en primer lugar, voy a hacer una breve presentación del módulo 1 del curso, las actividades y las competencias que vamos a desarrollar. Luego de esto voy a hablar o hacer un comparativo entre lo que es el enfoque analítico y el enfoque sistémico, de cómo precisamente esa evolución dentro del entorno empresarial ha hecho migrar a las organizaciones de dejar de ver el entorno empresarial de forma lineal a darle un enfoque mucho más robusto y complejo como es un enfoque sistémico. Luego de esto voy a hablar de los principios del enfoque sistémico, vamos a hablar del concepto de sistema, qué cualidades tienen los sistemas y vamos a hablar del enfoque sistémico dentro de las empresas. Inicialmente entonces recordemos que nuestro módulo número uno se denomina enfoques o antecedentes del enfoque sistémico y busque que ustedes puedan identificar los antecedentes que dieron lugar a la aparición de la teoría del enfoque sistémico dentro de la administración de empresas. Para esto tenemos planeada una actividad que se denomina Foro de Participación Antecedentes del Enfoque Sistémico. Esta actividad tiene como fecha de vencimiento el próximo día martes, 21 de julio a las 8 de la mañana. Por lo tanto, pues es importante que ustedes realicen su entregable, realicen su participación dentro de los tiempos que están establecidos para ello, ¿no? Recuerden que esa actividad tiene un peso del 20% sobre la nota final del curso, ¿no? Es una de las actividades con menor ponderación, pero al igual corresponde a un elemento significativo en lo que es el desarrollo total del aula, ¿no? Es un 20% del total de entregables de nuestra asignatura.
Bien, iniciando entonces con la temática a trabajar y que se desarrolla también en ese apartado inicial de nuestra asignatura, nosotros debemos realizar inicialmente un comparativo entre lo que es el enfoque sistémico y el enfoque analítico. Históricamente las organizaciones han tendido a desarrollarse en entornos cambiantes, ¿sí? Cada vez a medida que se han ido integrando los mercados internacionales, a medida que eh, se ha acelerado vertiginosamente ese ejercicio de globalización, pues obviamente esos mercados cada vez son mucho más cambiantes, pero inicialmente tal vez no era tanto. El ejercicio por ahí estaba minimizado a pequeños sectores, a pequeñas industrias y de cierta manera los cambios no eran tan reiterativos, los cambios se presentaban de cierta manera de forma muy gradual y le permitía a las organizaciones responder de mejor manera a esos cambios que se presentaban, ¿no? Les permitía de tal manera también tomarse un tiempo mayor, darse un espacio para poder responder a esas necesidades que se presentaban en el entorno en el cual se desarrollaba la empresa. Precisamente esos ejercicios de globalización, esos ejercicios de integración de mercados, llevaron a que las empresas tuviesen que identificar cómo cualquier tipo de mutación, cualquier tipo de cambio que se presentaba en ese entorno repercutía directamente en los resultados, en los objetivos, en los alcances que tenían las empresas. Este ejercicio de identificar diversos factores del entorno, de identificar diferentes elementos asociados al entorno organizacional, pues lo concebimos como un enfoque hacia un entorno que funciona como un sistema. Porque inicialmente las organizaciones tomaban estos aspectos como aspectos netamente lineales, identificaban una consecuencia y buscaban cuál era la causa de esa consecuencia que se presentaba. Ahora bien, cuando nosotros identificamos una consecuencia que se presenta al interior de una organización, no pensamos que pueda existir una única causa que esté generando esa problemática, sino que partimos del escenario en que ese elemento que está causando la problemática dentro de un sistema, pues posiblemente ha sido causado por múltiples causas y a su vez estas múltiples causas no solamente están causando esta problemática o esta causa o esta necesidad identificada, sino que posiblemente está presentando otro tipo de consecuencias que posiblemente no hemos identificado aún. Por lo tanto, iniciamos entonces concebiendo que el enfoque analítico posee una concentración de manera aislada, ya que se tiene gran concentración en los elementos del sistema, mientras que el enfoque sistémico establece un análisis detallado de los elementos que inciden en el sistema, pero se centra puntualmente en la interacción de los elementos que componen el sistema. El enfoque analítico únicamente se centra en los elementos que hacen parte del sistema, como individuos, como partes de un todo, mientras que el enfoque sistémico va un poco más allá, ¿no? No solamente identifica en cada uno de los elementos algo que aporta al desarrollo, aporta resultados que se están alcanzando dentro del sistema en términos generales, sino que también identifica las relaciones como un elemento productivo, como un elemento que genera consecuencias al interior de la organización. El enfoque analítico posee una estrecha relación entre las consideraciones del sistema y su naturaleza, mientras que el enfoque sistémico tiene gran incidencia en el desarrollo de las interacciones y sus efectos con los componentes del sistema. Por la parte del enfoque analítico tiene gran consideración por las acciones que ocurren al interior del sistema, específicamente se centra en detallar cada elemento, mientras que el enfoque sistémico tiene una visión mucho más generalizada de los fenómenos recurrentes del entorno, ¿no? En el enfoque analítico entonces nos centramos únicamente en los aspectos que ocurren al interior del sistema. ¿Sí? Cuando nosotros identificamos una problemática, tal vez un producto no conforme, digamos, dentro de un ámbito organizacional, pues buscamos si es un elemento analítico, si lo analizamos desde el enfoque analítico, pues nos centraremos en identificar cuál fue la causa dentro de nuestra línea de producción puntual que produjo ese problema en particular, ¿no? Si fue un problema de funcionalidad, pues vemos quién es el encargado de realizar ese ejercicio de funcionalidad y corregimos tal vez el error que se haya presentado allí, ¿no? Hacemos un enfoque netamente analítico, una consecuencia y verificamos cuál fue la causa lineal de esa consecuencia. Mientras que en el enfoque analítico
realiza una visión más generalizada de los fenómenos, ¿no? Teniendo en cuenta todo el entorno que se desarrolla alrededor del mismo, ¿no? Identificamos que hubo una problemática en un producto no conforme, en la funcionalidad de un producto, pues no solamente nos orientamos a identificar cuál fue la problemática presentada en ese apartado del proceso, en ese trabajo en particular, sino que verificamos toda la línea de producción, ¿no? Tal vez porque no se identificó en la siguiente etapa de la línea de producción que esa funcionalidad no estaba correcta, porque en el área de calidad no se verificó que eso estaba correcto, porque en el área de pruebas no se alcanzó a encontrar que ese producto estaba defectuoso, ¿no? Enfocamos no solamente el punto particular del proceso o el procedimiento, sino hacemos una visión mucho más generalizada para lograr identificar otros elementos del entorno que hacen parte del sistema. El enfoque analítico también se centra en aspectos reversibles independientes sea su etapa de duración, mientras que el enfoque sistémico tiene en cuenta los aspectos de duración e irreversibilidad. En el enfoque analítico tiene gran repercusión la validación de los hechos como aspecto experimental dentro de todo el proceso teórico del sistema, mientras que en el enfoque sistémico repercute de manera significativa la validación de las acciones ocurridas frente al desenvolvimiento de la realidad de los sistemas. El enfoque analítico permite analizar modelos precisos y difieren del uso y del accionar. En el enfoque sistémico se establecen teorías que amplían la flexibilidad en su accionar y que permite como base el funcionamiento del conocimiento y permite tomar decisiones en acciones íntegras para el sistema. Nuevamente, aspectos alineados netamente a lo que es el ejercicio lineal de las situaciones, ¿no? Por un lado, el enfoque analítico entonces se enfoca en el establecimiento de modelos, metodologías estrictas, metodologías que han sido determinadas, usadas, identificadas con anterioridad y que de cierta manera buscan asegurar los resultados que puedan llegar a alcanzarse, ¿no? Esto teniendo en cuenta que nosotros pudiésemos desarrollar cualquier tipo de metodología o de idea dentro de un ámbito, dentro de un entorno no cambiante. Pero teniendo en cuenta que ese enfoque sistémico sí tiene en cuenta el entorno, sí tiene en cuenta que los entornos son cambiantes, son diferentes, pues no se centra o no se ajusta a una metodología previamente definida, ¿no? Sino que tiene en cuenta que esas diferentes mutaciones, esos diferentes cambios, esos diferentes entornos llevan a que la organización o los sistemas tengan que plantear diferentes teorías a partir de ese ejercicio de interacción con el entorno, ¿sí? Esto como entenderlo de una manera mucho más práctica en un entorno organizacional. Por el método analítico nosotros identificamos que cualquier tipo de herramienta metodológica para administrar una compañía funciona, ¿sí? Porque entendemos que si una metodología de administración fue implementada en la empresa de Pepito Pérez, pues también funcionará en la empresa de Pepita López, ¿no? ¿Sí? Por el simple hecho de que si pudo implementarse en esa organización, pues se puede replicar de igual manera en la otra organización y esto no es cierto, porque los entornos son totalmente distintos por muy similares, por muy afines que sean dos organizaciones, ¿no? Todas organizaciones son distintas por su concepción interna y por sus características también que obedecen al entorno del mercado en el cual se desarrolla cada empresa. Por último, el enfoque analítico establece un enfoque eficiente cuando se deben establecer interacciones de tipo lineal y con alto grado de debilidad. Por su parte, el enfoque sistémico establece un enfoque eficiente cuando no se deben establecer interacciones de tipo lineal y con alto grado de fortaleza. Es decir, establecemos diferentes tipos de interacciones, no lineal como lo hemos venido mencionando, sino con diferentes causas, diferentes motivos, diferentes consecuencias, una red de interacciones que obviamente es más adecuado, más consecuente con el entorno no solo organizacional, sino con el entorno circunstancial que cada uno de nosotros vivimos. El enfoque analítico establece un proceso de aprendizaje basado en las disciplinas, mientras que el sistémico es pluridisciplinar. Esto teniendo en cuenta también esa perspectiva que se tiene en las interrelaciones dentro de las organizaciones, ¿no? Por el parte del enfoque analítico, tal vez estableceríamos que al tener un tipo de linealidad, de metodología previamente definida, pues trataríamos de establecer que una organización, un equipo de trabajo esté integrado únicamente por individuos
afines desde el punto de vista disciplinar, ¿sí? Y que la interacción que se establezca dentro de la organización sea únicamente entre ese equipo de trabajo. Pero ya en un entorno sistémico, un entorno más adecuado a las organizaciones actuales, pues nos damos cuenta que los equipos de trabajo son equipos multidisciplinarios que interactúan entre diferentes áreas de trabajo, que precisamente esa interacción entre diferentes áreas de trabajo puede generar conocimiento, puede generar información valiosa e importante para la compañía y a partir de la cual se pueden tomar decisiones oportunas y decisiones que repercutan directamente beneficiosamente a los estados de la empresa. ¿De dónde surgen entonces estos principios de del enfoque sistémico? Perdón. Existen muchas corrientes a las cuales se les puede asociar cómo se empezó a interactuar, cómo se empezó a integrar, cómo se empezó a concebir las organizaciones como un sistema y que se debían desarrollar con un enfoque sistémico, no un enfoque lineal. Algunas de esas corrientes se atribuyen a la filosofía biológica que ha sido propuesta por Bertalanffy, en la cual se incluyen ideas que se consideran por primera vez en la teoría general de sistemas. La cibernética también, eh, bajo los principios expuestos por Robert Weiner y William Ross Ashby, quienes concentraron sus investigaciones en dar origen a los aspectos centrados en el análisis de mecanismos de regulación de los organismos y en las máquinas. La teoría de la información y de las comunicaciones. Los principales aportes que realizaron los autores de esta teoría fue el lenguaje matemático orientado a establecer el dominio de la información y una base formal para enmarcar el análisis de los problemas lingüísticos. Esto está muy orientado a poder dominar la información que se centra al interior de la organización y cómo la información interna de la compañía también interactúa con elementos externos a la misma, ¿no? Siempre las organizaciones producen información, captan información del entorno, manejan y procesan información y obviamente pues esto genera una actividad de aprendizaje, una actividad de conocimiento que obviamente debe ser dominada y enriquecida por la organización. La investigación operativa eh, es un desarrollo que se generó posteriormente durante la Segunda Guerra Mundial para manejo más o menos de lo que era la inteligencia militar, pero esta investigación operativa se centra en poder dominar todos los esfuerzos que tiene la organización en cómo convertir de cierta manera mutaciones que se presentan en el entorno de las organizaciones y orientarlo a fortalecer precisamente esas características internas que tiene mi equipo de trabajo. Y a partir de fortalecer esas características internas, pues poder aprovechar también oportunidades que se presentan dentro del entorno. Y por último encontramos también la teoría de juegos. Esta es una teoría que se desarrolló paralelamente con la herramienta básica de los sistemas que es el ordenador. Pero hemos hablado mucho durante el desarrollo de esta sesión sincrónica sobre los sistemas, ¿no? Hemos hablado o hemos mencionado a las organizaciones y por otro lado también hemos hablado en algunas ocasiones de sistemas, ¿no? Es importante que nosotros entendamos esta variedad que puede llegar a existir en un entorno empresarial. Un sistema se conoce como un conjunto de variables que interactúan de forma dinámica con un fin de organización que está representado en función de un objetivo, ¿no? Es decir, son un conjunto de actividades, conjunto de variables, las mismas interactúan, dan su aporte, transforman tal vez elementos de entrada en elementos de salida como lo realizan los procesos y generan o buscan alcanzar un objetivo común, ¿sí? Debemos partir de dejar de entender siempre una organización como un elemento netamente económico, como un elemento netamente empresarial, ¿no? Los sistemas son precisamente ese conjunto de personas, son ese conjunto de elementos que al igual que en las empresas buscan un objetivo en común y para lo cual realizan alguna serie de esfuerzos, realizan la ejecución de una serie de actividades, agregan una serie de recursos para poder alcanzar pues efectivamente un resultado en común para todos aquellos que hacen parte de dicho sistema, ¿no?
¿Qué cualidades entonces tienen esos sistemas? Los sistemas tienen diversidad de complejidad, ¿no? Depende obviamente de la relación que puedan establecer con los elementos externos al sistema y también con los elementos internos que componen el sistema, ¿no? Un sistema que tiene una gran cantidad de interacción y una fuerte interacción entre sus elementos internos, pues podremos conocerlo como un sistema de relación fuerte, ¿no? Y también dependerá, como lo menciono, en la relación que pueda llegar a establecer con los elementos que hacen parte externa al sistema. Si el sistema se cierra totalmente a no tener ningún tipo de interacción, a no tener ningún tipo de intercambio con los elementos del entorno que hacen parte del entorno del sistema, podremos conocer esto como un sistema cerrado, ¿no? Y los sistemas abiertos serán todos aquellos que sí tienen algún tipo de interacción con el entorno en el cual se desarrolla, que digamos aquí podríamos conocerlos o podríamos identificarlos como el conjunto normal de organizaciones que hacen parte del entorno empresarial al cual nosotros podemos encontrar en el mercado, ¿no? Porque son organizaciones que si de cierta manera tratan de ser cerradas a tal vez manejar información interna, tal vez tratar de concentrar en manera interna sus procesos de gestión, al tratar de cerrar al máximo el manejo de sus interacciones internas, pues de todas maneras tiene una interacción con los elementos del entorno del sistema, ¿no? Como lo es la venta de los productos a los clientes, la interacción con dichos clientes, el flujo de información con los clientes y también en muchos casos con los proveedores que hacen parte de la organización. Bien, hablemos ahora de el enfoque sistémico en las empresas. Según Tabela, en su documento titulado Pequeña empresa, estrategias sistémicas para el crecimiento en un entorno global, establece que dentro del enfoque sistémico aplicado dentro de las organizaciones es necesario contemplar algunas directrices prioritarias en el desarrollo del entorno empresarial. Estas cinco premisas son el enfoque a organizaciones democráticas, en segundo lugar la manifestación de una economía propia del mercado, en tercer lugar una estructura empresarial con una gran diversidad de dimensiones tácticas, en cuarto lugar una estructura de sistema que permite planificar las estrategias y en quinto lugar conservar métodos de soporte en los medios tomados. En primer lugar, entonces, el enfoque asociado hacia organizaciones democráticas, pues de cierta manera no solamente se centra o se enfoca en un aspecto que dé libertad a que cada individuo pueda realizar lo que quiere dentro de la organización, sino que de cierta manera busca determinar o busca presentar la idea dentro del entorno de los individuos que participan en esa organización de que la empresa está abierta a poder dar cierto grado de autoridad en los miembros de dicha organización. De cierta manera, las organizaciones que dan libertad en la toma de decisiones a algunos miembros de la empresa, pues puede llegar a repercutir esto en una adecuada toma de decisiones en ciertas circunstancias de la organización y también de cierta manera puede repercutir en una mejor satisfacción por parte del colaborador, ¿no? En organizaciones clásicas, organizaciones antiguas, era posible encontrar estructuras organizacionales muy burocráticas, ¿no? Donde cualquier tipo de toma de decisiones requería de una serie de actividades, una serie de compromisos, una serie de funciones enfocados a que los miembros eh, de una organización tuviesen que escalar reiteradamente cualquier decisión oportuna, cualquier decisión necesaria que debiese tomarse por parte de la empresa. En organizaciones mucho más planas, mucho más empoderadas por parte de sus colaboradores, pues no era necesario realizar este tipo de ejercicios y podían aprovecharse en muchas ocasiones oportunidades que se ofrecían dentro del mercado.
y en muchas ocasiones también se podían mitigar amenazas que se presentaban en ese entorno. Precisamente por eso, ese primer elemento que hace parte del enfoque sistémico para las empresas es establecer esa democratización de las organizaciones, el poder establecer empoderamiento de los colaboradores para que los mismos puedan tomar decisiones oportunas en momentos de mutaciones del entorno que puedan llegar a afectar al sistema. En segundo lugar, encontramos la manifestación de una economía propia de mercado, ¿no? Tengamos en cuenta en primer lugar que precisamente las organizaciones se desarrollan en un entorno de mercado, un entorno de compra, venta de productos, en un entorno de demanda y de oferta, en un entorno en el cual las organizaciones deben competir, ¿no? Esa competencia lleva a que las empresas constantemente tengan que desarrollar estrategias, tengan que desarrollar acciones para poder mantenerse competitivas dentro de ese mercado, ¿no? La idea con estos ejercicios de globalización, con estos ejercicios de eh, integración de mercados es que las organizaciones desarrollen estrategias para poder permanecer produciendo dentro del mercado y poder seguir ofreciendo sus productos a los clientes. Pero a su vez, esos productos constantemente deben ser mejoradas sus actividades internas de producción para tal vez producir productos con mejores cualidades técnicas o funcionales, o tal vez ofrecer productos mucho más llamativos, ofrecer productos con un menor costo o un bajo costo a partir precisamente de una eficiencia en costos al momento de producir dichos productos. La idea es que esos ejercicios de competitividad permitan a que la organización desarrolle su estrategia, permita que la organización se posicione dentro del mercado y pueda mantenerse competitiva, ¿no? Esto es un elemento más precisamente de ese enfoque sistémico de lograr identificar que una empresa hace parte de un entorno competitivo, que al igual que ella existen otro número de empresas que se preocupan, que se enfocan en desarrollar estrategias para constantemente mejorar, para constantemente desarrollar estrategias y captar una mayor participación de mercado o una mayor cantidad de clientes. En tercer lugar encontramos la estructura empresarial con gran diversidad de dimensiones tácticas. Esto surge a partir del momento en que las organizaciones identifican que no existe tal vez una unidad estratégica única para la cual deba desempeñar sus funciones, ¿no? Cuando nosotros hablamos en algunas ocasiones de integraciones verticales o horizontales que realizan las empresas, pues posiblemente surja la idea de posibilidades de negocio, posibilidades de unidades de productos adicionales que den cierta utilidad o permitan a la organización ingresar en una nueva nicho de mercado, ¿no? La idea acá en este escenario es poder identificar estas oportunidades, ya sea por ideas internas de los equipos de trabajo, ya sea por dividir las diferentes áreas de trabajo de acuerdo a la funcionalidad que deben desempeñar dentro de la empresa, o ya sea precisamente por integrarse en otro tipo de actividades por parte de la organización en pro siempre de aumentar las utilidades del sistema que está ejecutando los proyectos, ¿no? La idea sería en este caso entonces poder ejecutar actividades, poder ejecutar proyectos que de cierta manera estén alineados con el core de la organización, pero que de cierta manera no estén del todo enfocados o ajustados a las actividades cotidianas de la empresa y que de cierta manera puedan llegar a repercutir en un aumento de las utilidades o de los ingresos que tiene la organización. En cuarto lugar encontramos la estructura de un sistema que permite planificar estrategias. Nuevamente, pues debemos entender que los ejercicios internos que se desarrollan dentro de las empresas van a permitir constantemente el desarrollo y estructuración de estrategias que van a permitir la optimización de los resultados parciales que se consiguen dentro de cada proceso de gestión, como también optimizar los resultados en términos generales que puede llegar a alcanzar la empresa. En este sentido, las organizaciones deben identificar su función, su desarrollo, su gestión por procesos y cómo a partir de la mejora continua de cada uno de esos apartados de la organización, cómo la mejora continua de cada uno de esas actividades que se ejecutan dentro de la empresa
puede repercutir esto directamente en los resultados de la organización y también esto puede repercutir directamente en el perfil estratégico que tiene la empresa, es decir, como cualquier modificación en un proceso de gestión interna de la compañía, esto cómo puede repercutir directamente en los resultados que alcanza la organización en cuanto a su competitividad dentro del mercado, ¿no? Una simple modificación de un proceso de gestión puede repercutir en una reducción de costos en términos generales de la organización, en una disminución del precio de venta de un producto y esto repercutir también en un aumento en la cantidad de ventas que tiene ese producto dentro del mercado y obviamente una mejor posición competitiva de la empresa. Y por último encontramos la conservación de métodos de soporte en las medidas tomadas. Esta fase se busca establecer retroalimentación con todos los procesos que se ejecutan dentro de la organización con la finalidad de identificar las expectativas generadas en torno a cada decisión tomada y obviamente el aprendizaje que se obtiene a partir de la ejecución de diferentes actividades, ¿no? Recordemos que el ejercicio de retroalimentación es un elemento que permite aprendizaje dentro de la organización, permite identificar posiblemente tal vez también falencias que se producen en la ejecución de los procesos, pero también de cierta manera se convierte en un elemento generador de información y generador de conocimiento para la empresa, conocimiento que posteriormente puede llegar a ser usado, utilizado nuevamente en toma de decisiones importantes para la organización, ¿no? Cuando alguien ya ha identificado, ha desarrollado actividades de una organización y prevé cuáles pueden ser los resultados de una estrategia que se va a implementar, pues puede mencionarlos y puede de cierta manera ajustar las decisiones que se tomen dentro de una organización. Bien, mis estimados estudiosos, esto han sido las temáticas trabajadas durante el módulo número uno. Lo único que me queda por verificar es si existe acá alguna inquietud sobre los temas trabajados. Recuerden que cualquier tipo de duda, inquietud que ustedes tengan, pueden presentar sus inquietudes por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto estaré atendiendo a todas sus inquietudes. Recuerden también verificar nuestro plan de formación y cronograma de actividades y plan de sesiones sincrónicas para que podamos ajustarnos al desarrollo de cada uno de los eventos que hay en el aula. Muchas gracias por la atención y hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.